Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina. Cuando prendemos la tele o abrimos el celular y vemos lo que está pasando en Medio Oriente, la sensación es siempre la misma, ¿no? Esa sensación de que esto ya lo vivimos, de que ya lo vimos. Cambian los nombres, cambian los líderes, cambian los discursos, pero el escenario parece repetirse. Y la pregunta que queda dando vueltas casi como un murmullo colectivo, ¿no?, es si estamos más cerca de una tercera guerra mundial. Y para entender esto, el presente, hay que ir un poco hacia atrás, ¿no? El conflicto moderno en Medio Oriente no nació ayer, no nació en estos últimos días. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado de Israel en 1948, se abrió una herida geopolítica que todavía sangra. Para el pueblo judío fue la concreción de un anhelo histórico después del horror del Holocausto. Para el mundo árabe fue una imposición occidental en el corazón de su territorio. Esa tensión inicial dio lugar a conflictos eternos, guerras abiertas, conflictos regionales y una cadena de resentimiento que nunca terminaron de resolverse. En el medio de todo eso aparece Irán, una potencia regional con ambiciones claras en el mundo islámico chiita. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán adoptó una postura abiertamente antioccidental y anti-israelí. O sea, no es solo una cuestión territorial, es una cuestión ideológica. Para el régimen iraní, Israel representa una extensión del poder occidental en la región. Y para Israel, Irán representa una amenaza existencial, sobre todo por su programa nuclear y su influencia en grupos armados como Hezbollah y Hamas. Del otro lado está Estados Unidos, que desde hace décadas juega un rol central en la zona. Primero, como garante de la seguridad israelí. Después como actor directo en guerras como la de Irak o Afganistán, con un ojo puesto en algo que rara vez se dice en voz alta, pero pesa mucho, ¿no? El petróleo y el gas. Medio Oriente concentra algunas de las mayores reservas energéticas del planeta. Y en un mundo donde la energía es poder, nadie mira para otro lado. Entonces, cuando vemos ataques cruzados, bombardeos, represalias y amenazas, no estamos viendo hechos casuales. Estamos viendo piezas de un tablero mucho más grande. Israel ataca posiciones vinculadas a Irán. Irán responde a través de sus aliados. Estados Unidos despliega flotas en el Mediterráneo o en el Golfo Pérsico. Rusia y China observan y miden costos y beneficios. Cada movimiento tiene un cálculo detrás. El problema es que cuando hay tantos actores con poder militar real, el margen de error se achica. Un misil mal calculado,
una respuesta desproporcionada, un error de inteligencia, ¿no? Lo que era antes un conflicto regional puede escalar. Ahora bien, ¿esto es realmente el preludio de una tercera guerra mundial? La respuesta es que hoy no estamos en una guerra mundial clásica como las del siglo XX. No hay dos bloques perfectamente definidos enfrentándose en todos los frentes. No hay movilizaciones masivas de ejércitos en múltiples continentes. Pero sí hay algo distinto. Una guerra fragmentada, híbrida y tecnológica. Hoy las guerras no son solo con tanques, son con drones, con ciberataques, con sanciones económicas, bloqueos financieros. El sistema internacional está atravesando una transición. El poder ya no está concentrado en un solo polo. Estados Unidos sigue siendo fuerte, pero China crece, Rusia juega su propio partido, potencias regionales como Irán o Turquía buscan expandir su influencia. Ese reacomodamiento genera fricciones. El conflicto en Medio Oriente es una de las grietas donde esa tensión global se hace visible. Si Israel e Irán entraran en una guerra directa y prolongada, o sea, guerra directa la estamos viendo, pero hay que ver hasta cuándo se prolonga, ¿no? Estados Unidos difícilmente quedaría al margen. Y si Estados Unidos interviene de lleno, otros actores podrían verse obligados a tomar posición. Ahí es donde el riesgo escala. También hay un dato que suele pasarse por alto, ¿no? Todos saben lo que significa una guerra mundial. Las potencias nucleares son conscientes de que un enfrentamiento directo entre ellas sería devastador para todos. La disuasión nuclear, por más escalofriante que suene, funciona como un freno. Nadie quiere cruzar esa línea. Entonces, ¿por qué sentimos que el mundo está al borde, al límite? Porque el clima global está cargado, está caliente, ¿no? Muy tensionado. Hay guerras abiertas, como la de Ucrania. Hay tensiones en Asia con Taiwán. Hay crisis económicas. Hay inflación, desigualdades crecientes. Cuando el contexto general es inestable, cualquier chispa parece más peligrosa. Aparte, vivimos en la era de la información instantánea, ¿no? Antes las noticias tardaban días en llegar. Hoy vemos en tiempo real un bombardeo, una explosión, discursos de líderes que son bastante incendiarios. Eso genera una percepción de inmediatez y de amenaza constante que amplifica el miedo. Y hay otro elemento clave, ¿no? La política interna de cada país. Muchas veces los líderes toman decisiones externas pensando en su frente interno. Un gobierno debilitado puede endurecer su postura internacional para fortalecer su imagen. Un líder con problemas económicos puede apostar a un discurso de enemigo externo para cohesionar. Y cuando varios gobiernos hacen ese cálculo al mismo tiempo, el escenario se vuelve más volátil. Medio Oriente es un terreno especialmente sensible porque mezcla religión, identidad, historia, recursos naturales y geopolítica. No es un conflicto de fronteras, es una disputa por sentido, por legitimidad, por liderazgo regional. La pregunta de fondo es si estamos entrando en una nueva forma de guerra mundial, menos declarada pero más dispersa,
una guerra de sanciones, de influencias, de proxies, guerras indirectas, donde las grandes potencias no se enfrentan cara a cara, pero sí a través de aliados. Y si uno mira con frialdad, hoy el sistema internacional está tensionado, pero todavía hay mecanismos de contención. Hay diplomacia, organismos multilaterales, negociaciones indirectas. El problema es que esos mecanismos parecen cada vez más débiles. Las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial para evitar un nuevo desastre global están cuestionadas. Y cuando las reglas se erosionan, aumenta la incertidumbre. Sin embargo, también hay intereses económicos gigantes que empujan en sentido contrario a una guerra global. El comercio internacional, las cadenas de suministro, los mercados financieros están profundamente interconectados. Una guerra mundial no solo destruiría vidas, destruiría economías enteras, y eso en un mundo donde el poder también se mide en crecimiento y estabilidad, pesa muchísimo. Y tal vez la pregunta indicada o la pregunta correcta no sea si habrá una tercera guerra mundial como las que imaginamos, sino si ya estamos viviendo una etapa de conflicto global permanente, de baja intensidad pero extendido en múltiples frentes. Lo que pasa en Medio Oriente no es un hecho casual, no es un episodio aislado, es una expresión de un orden internacional que está cambiando. Y los cambios de orden casi siempre vienen acompañados de tensiones. ¿Estamos al borde de una catástrofe mundial? Hoy, no necesariamente. ¿Estamos en una etapa muy peligrosa? Sí. Porque cuando las líneas rojas se prueban una y otra vez, cuando los discursos se radicalizan, cuando la diplomacia se debilita, el riesgo aumenta muchísimo. Lo que define si un conflicto regional se convierte en guerra mundial no es solo la cantidad de armas, sino la voluntad política de escalar. Y hasta ahora, por más retórica que haya, las grandes potencias parecen conscientes del costo. La historia muestra algo interesante, ¿no? Muchas guerras grandes no empezaron porque alguien quisiera una guerra total, sino porque una serie de decisiones mal calculadas encadenaron consecuencias. El riesgo está en la acumulación. Medio Oriente es hoy uno de los puntos más calientes del planeta, pero también es un lugar donde todos saben que un paso en falso puede incendiar el tablero completo. Tal vez la verdadera batalla global no sea solo militar, sino por el modelo de mundo que viene. Un mundo más fragmentado, con bloques de influencia, con competencia tecnológica y energética, con menos consensos y más disputas. Estados Unidos despliega flotas en el Mediterráneo o en el Golfo Pérsico. Rusia y China observan y miden costos y beneficios. Cada movimiento tiene un cálculo detrás. La Tercera Guerra Mundial, si alguna vez ocurre, probablemente no se parecerá a las anteriores. Será distinta, más híbrida, más difusa, y tal vez por eso cuesta identificar si ya empezó en forma fragmentada, ¿no? Por ahora lo que vemos es un equilibrio inestable, tensiones fuertes, amenazas cruzadas, demostraciones de fuerza, pero también cálculo, límites y temor a cruzar ciertas líneas.
En definitiva, el conflicto en Medio Oriente es un espejo de un mundo en transición. No estamos en paz plena, pero tampoco en guerra total, ¿no? Estamos en un punto intermedio, en un punto incómodo, donde el miedo convive con la contención. Y quizás el desafío más grande sea no acostumbrarnos a vivir al borde, a vivir al límite. Porque cuando el borde se vuelve paisaje habitual, el riesgo deja de percibirse. Y ahí es cuando la historia suele dar sus giros más bruscos. Seguimos. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina. Escucha este comentario en todas las plataformas digitales. CRN Podcast, porque no todo es lo que parece. Desde Chavarría Corrientes, Argentina.